Hola, mi nombre es Benjamín Reyes. Mi nombre es Leslie Yani y hoy queremos compartir contigo nuestro testimonio. Bueno, podríamos empezar contando un pequeño resumen de lo que fue mi niñez. Yo crecí en un hogar adventista, fui criado con principios cristianos y prácticamente así crecí. Fui criado por mi madre y mi abuelita y vivía con mi hermana también. Mi padre murió cuando yo tenía 4 años y creo que ese fue como el detonante en mi vida, el cual considero yo que marcó un vacío probablemente dentro de mí, en el cual yo intenté llenar de muchas maneras. En un principio fue con relaciones sentimentales desde muy chico. Mi primer novia, entre comillas, por así decirlo, fue en sexto primaria. Y así fue en el transcurso de mi adolescencia, hasta llegar aproximadamente a los 16, 17 años, que tengo una relación probablemente, la podría definir probablemente como un poco enfermiza, ya que la tenía con una persona que no compartía mi fe para comenzar, y eso me alejó más de Dios de lo que ya estaba. Bueno, pues en mi caso no crecí en un hogar cristiano, sino fue hasta la edad de 7, 8 años, si no mal recuerdo, que una tía vino de Estados Unidos y nos compartió acerca del mensaje adventista, y entonces es ahí donde no empiezo a tener una relación con Cristo, empiezo a asistir a una iglesia y ahí hay pues una gran diferencia. Como bien lo decía Ben, al igual que él, pues yo sentía un vacío en mi corazón y eso definitivamente era mi ausencia de una relación verdadera con Cristo. Pues no, eso fue ya cuando ya crecí, no de niña, sino fue a partir de los 15 años que tuve mi primer novio. Y entonces siempre fui bastante estable en mis relaciones en cuanto a que duraba bastante tiempo. Sin embargo, no estuve con personas malas, estuve con personas equivocadas y fueron relaciones muy prematuras. Yo tenía una idea bastante errónea de lo que realmente era el noviazgo. Si le preguntas a un chico de 12 años, ¿ya tienes novia? Te apuesto que te van a decir que sí. Es más, ahora las relaciones sentimentales empiezan a edades mucho más tempranas. Entonces la definición que se tiene de un noviazgo es como una parte en la que nos conocemos y compartimos, pero en realidad es mucho más de eso. Ahora cuando pienso en noviazgo es, ¿realmente este chico podría ser mi esposo? Y si le haces esa pregunta a un niño de 12 años y ya te quieres casar, ay no, solo quiero tener novio. Bueno, pero el fin de todo noviazgo pues es eso. Pues ahora uno lo entiende así, ¿no? Ahora lo entendemos así. Y entonces, sin ir tan lejos, pues mi relación con Jesús estaba mal. Y si mi relación con Cristo está mal, ¿cómo va a estar todo lo demás? ¿Amor? Exactamente, todo va a estar mal. Entonces, pues, al igual que ven, y es bien divertido, ¿saben? Porque cuando nos empezamos a contar todo de nuestra vida, llegamos a conocer de que hasta en nuestras relaciones sentimentales habían patrones que se repetían y muy similares. Muy similares. Entonces, pues mi primera relación sentimental formal, se podría decir, me alejó muchísimo más de Cristo, y hasta que yo dije, algo dentro de mi corazón me decía, no estás bien. Y sé que en algún momento te ha pasado que alguien se te declara y tú dices, acepto. Y en ese momento es así como, no me siento cómodo, ¿será que estoy haciendo lo correcto? Y está como esa intriga, pero sin embargo la relación va avanzando. Bueno, sin embargo me empecé a alejar más de Jesús, y sé que muchas personas estaban orando por mí, porque sentía como el Espíritu Santo me hablaba y me decía, Les, tienes muchos talentos para el Señor, Les, no es ese camino, no. Y decidí pues un día terminar con esa relación. No fue fácil, por supuesto que no, ya tenía 3 años de relación con esta persona, hasta que yo le dije, mira, yo quiero regresar a la iglesia, no sé si a ti te gustaría ir conmigo. Y se empezó a reír de mí y me dijo, no, yo si voy a la iglesia me quemo. Y esa es una frase muy común. Bueno, entonces le dije, bueno, entonces pues ya no podemos continuar porque yo quiero servir a Jesús. Y si tú no estás con esa misma visión, pues entonces nuestra relación no va para ningún lugar. Fue un poco duro, definitivamente, pero es ahí cuando yo decido tener una mejor relación con Jesús para ya no seguirme equivocando. Y sentí mucha paz.
Bueno, en mi caso yo en el momento de salir del colegio tenía 17 años creo yo y entrar a la universidad fue donde más me alejé de Dios, empecé a tener malas amistades y ahí fue donde me empecé a involucrar con drogas, con otro tipo de chicas también que no eran temerosas de Dios para nada. Y en ese punto de mi vida Dios tuvo misericordia de mí definitivamente y me sacó de ese mundo. Pues el testimonio sobre mi conversión quedará para otro video, porque si no esto se va a alargar un montón. Pero fue una experiencia maravillosa que en algún momento me encantaría compartir con ustedes también. Pero en ese momento en el cual yo tengo una conversión real, cuando empiezo a caminar con Cristo, empiezo a notar que las decisiones con Él definitivamente son mucho mejor. Uno toma mejores decisiones, Él le brinda sabiduría a sus hijos para elegir bien y para ahorrarnos a nosotros muchos tropiezos. Y en ese momento de mi conversión recuerdo yo que fue más o menos cuando yo tenía 20 años y 4 años después asistí a un congreso como voluntario en jóvenes. Y en este congreso recuerdo bien que cada noche que salía del congreso yo veía a una chica diciendo adiós. Cada noche pasaba en el carro y estaba la chica diciendo adiós a todos los que salían de ahí. Y me llamó la atención, pues, porque la tercera noche yo vi a la misma chica diciendo adiós y dije, a ver, entonces su rostro se me quedó bien. Pero para ese momento me había equivocado tanto en mi vida que yo hice una oración. Justo después de ese congreso yo estaba en el cuarto de mi casa y me puse de rodillas. No recuerdo en qué estaba pensando, pero yo en ese momento me puse de rodillas y empecé a hablar con Dios y le dije, Padre, hasta este momento me he equivocado tanto con este tipo de decisión. Sinceramente en el fondo de mi corazón hay un deseo de casarme, de formar una familia, pero no sé cómo elegir bien. Me he equivocado tanto hasta este momento y me di cuenta de lo doloroso que era tener relaciones sin sentido, porque siempre más de alguien sale lastimado y eso es muy desgastante. Entonces por primera vez en mi vida decidí involucrar a Dios en esa decisión y fue donde le dije, Padre, yo no sé cómo decidir, me es muy complicado me es muy complicado confiar en mis decisiones, entonces te lo dejo a ti. Y recordé el caso de Eliezer que encontramos en Génesis 24, o el caso de Gedeón, donde le pide una señal, y recordaba, tenía en mente una predicación de Bullón que se llama A los amigos les gusta conversar, donde cuenta de un testimonio de un chico que le pide una señal a Dios, y dije, bueno, voy a hacerlo, pero a la vez recordaba que Bullón decía, no te atrevas a hacer esto si no tienes una relación con Cristo. Y se los prometo, amigos, que esa oración fue la oración más sincera que he tenido en mi vida. Pues yo le dije a Cristo, mira, necesito que elijas por mí. En ese momento, en mi comunión con Cristo, me gustaba hacerla en la terraza de mi casa, viendo las estrellas, la luna, leyendo la Biblia y en mí había una loca idea de en algún momento de mi vida, cuando yo llegue al paraíso, sentarme en la luna a ver la tierra, así como yo me sentaba aquí a ver la luna, ¿no? Y me parece una idea loca, pero sé que va a ser posible. Y en ese momento yo le dije a Dios, mira, voy a pedir que tú decidas por mí y te ruego que escuches esta oración y te pido que la mujer que tú has elegido para mí sea aquella que me invite a comer en la luna. Y parece loco, pero es algo imposible. O sea, para mí era algo imposible que eso pasara. Únicamente Dios, con un milagro, podía hacer esa oración realidad. Y se lo pedí a Dios, como les digo, con un corazón tan sincero, que le dije que si eso no pasaba, yo iba a ser un soltero feliz. O si eso pasaba en 40 años, estaba bien. Yo a partir de ese momento iba a tener únicamente amigas hasta que Él me contestara esta oración. Y así quedó. Y ahí fue donde luego de eso tuvimos una reunión de voluntarios, que Les también fue voluntaria. Y ahí vi a la chica que decía todas las noches adiós, y era Les. Y justo era amiga de una amiga que yo tuve en Colportaje y
no era una amiga muy cercana, pero aprovechó la oportunidad para hablarle. Sí, sí. Pero era muy agradable y la saludé y me presentó a Les y luego pues ahí ya Les tiene la otra parte. Bueno, primero quiero dejarte en claro 2 consejos. Primero, no te creas sabio en tu propia opinión. Muchas veces nosotros decimos, no, esta es la persona correcta y entonces empezamos a avanzar y terminamos con un error más en nuestra vida, porque lastimamos a la otra persona y nos lastimamos a nosotros mismos. Y la otra es, Dios tiene planes perfectos para ti, planes de paz, no planes de guerra y que todo el tiempo que estés peleando y que esto y lo otro, planes de gozo para darnos un fin y una esperanza y cosas maravillosas. Y entonces pues yo recuerdo muy bien, me voy a adelantar un poco porque para no alargarlo mucho, yo recuerdo muy bien que yo estaba de rodillas. Yo acababa de terminar de otra relación, no las que les conté, sino otra. Y entonces mi mamá me decía, no, es que yo no estaba de acuerdo con ese noviazgo. Y entonces yo dije, bueno, cuán importante es el consejo de nuestros padres. Y a veces ellos nos dan consejos y nosotros los ignoramos, pero realmente son muy valiosos porque pues son instrumentos de Dios aquí en la tierra para podernos guiar en nuestro camino. Y entonces yo recuerdo bien que estaba de rodillas y yo ya había comenzado a platicar con Ben un par de veces. Me caía muy bien y todo era como, me gusta que piense así, ¿te gusta hacer tal cosa? Y yo, sí, me encanta. Y entonces teníamos muchas cosas en común y yo decía, Señor, esto no parece real, todo es demasiado bueno. Y entonces me arrodillé y le dije, Señor, ¿por qué tú permitiste que yo conociera bien? ¿Cuál es el objetivo que tú tienes para nuestra amistad? ¿Qué es el fin que tú tienes para todo esto? Y de repente suena mi teléfono. Y terminando de decir yo en el nombre de Jesús, amén. Y terminando de levantarme de rodillas y entonces viene Ben y me llama. Y entonces yo, ¿qué más sigue? Entonces me dice, jala tu Biblia que vamos a ir a leer. Entonces yo, como loquilla, estaba bien, dice Ben que quería una loca en su vida y ahí estaba yo. Ahí estaba yo en la terraza con un ponchito y leyendo la Biblia y en eso él ora y dice, gracias Señor porque tú tienes... Todo esto por teléfono. Todo esto por teléfono, exacto. Y entonces dice Ben en su oración, gracias Señor porque tú tienes planes para nosotros. Y yo, me incluyo en sus planes, me parece bien. Y de repente yo digo, ay, te quiero escribir un mensaje, pero me daba como pena. Entonces digo, bueno, le voy a escribir que vayamos a cenar en la luna. Y yo, ay no, la cena se va a escuchar como muy cursi. ¿Y por qué le voy a decir que vayamos a la luna? Eso no tiene sentido. Pero entonces le escribí y le puse, bueno, ya sé, le voy a escribir otra cosa. Entonces le puse, bueno, te invito a tomar una taza de chocolate sentados en la luna. Y entonces me dice Les y me puso una carita en el emoji de WhatsApp así de ojos abiertos. Entonces yo dije, qué vergüenza, que le parece ridícula y lo quería borrar, pero ya estaban los 2 chequecitos azules. Entonces luego es que nos vimos, él me ayudó a elegir las llantas de mi carro, entonces nos vimos y él me contó y me dijo, ¿por qué me invitaste a comer a la luna? Y yo, no sé, pero tú decime por qué es que se te ocurrió decirlo. Y entonces pues yo ya le comenté y entonces él me dice, es que esa fue una señal que yo le pedí a Dios y tú eres la mujer que Dios eligió para mi vida. Ni siquiera éramos novios y él ya me estaba diciendo que nos íbamos a casar. Esa vez que hablamos por teléfono era la segunda vez que hablábamos desde que nos conocimos, pues imagínense. Y yo recuerdo bien ese momento en el que me acosté y vi el teléfono cuando Les me escribió eso. Y dije, no puede ser, ¿qué está pasando? No puede ser. Pero en ese momento, en ese justo momento me puse a pensar y puse a analizar a Les y dije, sí, definitivamente es una mujer que me parece excelente, elegida seguramente por Dios. Y en ese momento me puse de rodillas, hice una oración de agradecimiento. Definitivamente alabé a mi Dios porque imagínense, el Dios el cual creemos es el mismo Dios de Abraham, el mismo Dios de Gedeón, el mismo Dios está aquí presente y fue increíble. Y eso fue lo que sucedió el día que nos juntamos, que fue creo que 3 días después de la respuesta. Hablamos y dijimos, y yo le comenté y le expresé la petición que le había hecho a Dios, lloramos, oramos en ese momento
y desde ese momento supimos que nosotros nos íbamos a casar. Aunque quedamos en ese momento de decir, no vamos a ser novios, no, ahorita por el momento vamos a ser amigos y nos vamos a conocer y nada de besos, nada. Vamos a conocernos como amigos y vamos a disfrutar ese proceso de conocernos, de intimar un poco más, conocer a nuestras familias y todo eso, así sucedió. Y no quiero olvidar esta parte importante. Yo recuerdo la primera vez que Ben llegó a mi iglesia y él llegó a cantar y él llegó a predicar y él llegó a contar su testimonio. Y dije, wow, qué impactante el testimonio de este chico. Y me encanta porque pues componía cantos y entonces yo decía, ay, me encanta que toque guitarra, que cante. Y ahí, hasta ahí, o sea, yo no sabía que estaba viendo a mi futuro esposo porque para mí era como una expectativa muy grande. Pero ¿y por qué? Si yo soy hija del Rey de Reyes, si yo soy igual una princesa, el Señor quería algo maravilloso para mi vida y yo no me sentía preparada para recibirlo. Bueno, y quiero contarles acá que finalmente pues decidimos ser amigos. Bien difícil, no besarnos, ni abrazarnos. No, bien, nos abrazamos. Pues, pero la idea es que queríamos hacer las cosas totalmente diferentes a como lo habíamos hecho antes. Exacto, no queríamos cometer los mismos errores que habíamos cometido antes, que posiblemente a alguien que esté viendo este video le ha pasado que se adelanta muchísimo y a la primera semana ya se dicen que se aman y se dan besos y toda la cuestión. No queríamos cometer errores que ya habíamos cometido antes, así que alabamos a Dios porque Él tuvo misericordia a pesar de los errores que habíamos cometido antes y nos había dado la oportunidad de poder escribir nuevamente un libro y ahora escribirlo de su mano, ahora escribirlo con Él guiándonos. En mis oraciones yo le pedía a Dios a una persona que me ayudara a acercarme más a Él. Y cada día me lo mostraba más porque él me decía, léete el libro de la historia de la redención, leamos este versículo, oremos. Entonces eso me encantaba muchísimo. Yo decía, sí, me gusta. Y eso me ayudó también a poder tener una comunión más grande con Jesús. Y cuando después decidimos ser novios, fue algo maravilloso. No les vamos a contar, habrá otro video, espero. Pero fuimos novios durante un año y entonces luego pues él me pide que nos casemos e hicimos algo. Nos contamos todos los secretos, todos. Cosas que solo sabía Dios y nosotros. Y entonces lloramos esa vez y le dijimos, queremos renovar nuestro pacto con Dios. Incluso hasta nuestros más íntimos secretos eran muy similares. Eran como que definitivamente cuando tú le pones a Dios esto en oración, Él ya tiene una persona adecuada, indicada para uno. Es cuestión de obedecerlo. Teníamos incluso las mismas luchas y cuando nos contábamos algo era así como, ¿a ti te ha pasado algo? Y así como con miedo, así queriendo sacar información y de repente pues que habíamos cometido muchas cosas similares. Entonces eso fue muy bonito porque nos sentimos identificados aún en eso y entonces decidimos los dos hacer una renovación de pactos con Dios. Fuimos con un pastor, el pastor Wilber Pelicó, y le pedimos que por favor nos bautizara, que deseábamos sentirnos limpios nuevamente y sentirnos perdonados nuevamente. Fuimos a la Laguna del Pino. Únicamente los tres. Fue como un par de semanas antes de casarnos. Sí, era algo que deseamos hacer antes de casarnos. Entonces, pues el pastor nos bautiza, nuevamente oramos y nuevamente nos entregamos en las manos de Dios para la siguiente etapa. Y aquí es donde viene el ministerio que Dios desea delegarnos, ¿saben? ¿Por qué comer sobre la luna? ¿Por qué? ¿Por qué crees tú? Eso es bien interesante, ¿saben? Porque recuerdo una vez que hubo una actividad de los conquistadores en la iglesia y se fue a recolectar bambú y yo invité a Les a ir a cargar bambú. Varas de bambú. E íbamos ahí cargando una vara de bambú los sumamente dos, romántico. haciendo trabajo en equipo y hablamos y le dije, mira, ¿por qué no le empezamos a pedir a Dios que nos dé un ministerio familiar? ¿Por qué no empezar a pensar en un negocio familiar en donde estemos involucrados los dos y hacer un proyecto familiar? Y pues los dos estuvimos de acuerdo y a partir de ese momento empezamos a orar por ello. Y recuerdo muy bien que fue en un libro que se llama Consejos para Médicos Misioneros, donde hablaba de la importancia de los restaurantes vegetarianos en las ciudades. Y yo, al dejar la universidad, porque fue uno de los procesos
que Dios hizo para yo poder acercarme a Él, yo me metí a estudiar cocina y Él es administradora de empresas y nos juntamos una noche y le digo, mira, yo leí esto, ¿por qué no empezamos con un proyecto de comida vegetariana, ¿no? Y de un restaurante de comida vegetariana. Aquí quiero decir algo, si me permites. Yo recuerdo bien que una vez Ben me llama, a veces Ben me hacía unas preguntas tan extrañas y me pregunta, ¿tú cómo te miras en 10 años? Y yo estaba estudiando en la universidad, estaba trabajando en un banco y entonces yo, en 10 años, bueno, pues me veo como al frente de una gerencia, me imagino con 2 maestrías terminadas, con una propiedad, con 2 carros. ¿Y tú? Y me dice, yo me imagino en el cielo. ¡Ah! Fue una cachetada, wow, un golpe grande a mi fe. Y yo digo, ¿dónde realmente está mi mirada? ¿En dónde realmente está mi amor en este momento de nuestras vidas? Y entonces ahora sí continúa. Y fue que hablamos de eso, no me recuerdo, es que estábamos en un restaurante, creo yo, estábamos comiendo algo y estábamos platicando de eso. Y dijimos, sí, puede ser, ¿por qué no planificamos y pensamos? En ese momento los dos estábamos trabajando, Les estaba en un banco y yo trabajaba con unos amigos en su empresa y pues no nos iba mal, teníamos un buen futuro, una buena vida, pero Dios tenía otros planes y en ese momento, en un momento determinado, yo empecé a leer el deseado de todas las gentes y hubo un capítulo donde Cristo llama a sus discípulos y les dice, sígueme, sígueme, sígueme. Estábamos leyendo sobre Abraham también y el llamado de Abraham de salir de ahí, yo tengo un plan mejor. Y tuve la decisión, Dios me puso en el corazón tomar la decisión de renunciar a mi trabajo, renunciar posiblemente a un buen futuro económico o de alguna otra forma. Y renuncié, así de loco renuncié. Y empezamos con este proyecto, empezamos con este restaurante y dijimos, bueno, ¿y cómo le vamos a poner a este restaurante? ¿Qué nombre le ponemos? Y definitivamente lo que más coherencia y concordaba con nuestra historia era la luna, ¿no? Comer en la luna, y así es como se llama el restaurante. Y hoy en día muchas personas comen en la luna con nosotros, pero quiero contarles, a mí me costó muchísimo trabajo renunciar porque yo cuando entré a este banco, mi meta era llegar a un puesto y llevaba como 4 meses en ese puesto y entonces mi meta era ya otro puesto. Y justo en el momento en que le doy la carta de renuncia a mi jefa, me dice, Leslie, no quiero perderte, quiero que sigas con nosotros. Y si tú me dices ahorita que quieres este puesto que era de asesora, yo te lo voy a dar. Y fue así bien difícil y yo dije, no, te lo agradezco mucho, pero no, mi futuro no está acá. Y entonces sentí una paz y un gozo increíble. Yo le contaba a todo el mundo y todos me decían, estás loca, desperdiciaste esta oportunidad. Pero realmente yo me sentía con gozo porque por primera vez en la vida sentía que estaba escuchando la voz de Dios. Alabanzas, prédicas, libros, todo me hacía un llamado para poder salir. Y hoy en día estoy muy agradecida y muy feliz con Dios por haber tomado esa decisión. Al principio no fue nada fácil, empezando porque recuerdo la primera vez que estuve en la cocina con Ben que arruiné la receta. Que yo había visto que él le ponía unas cositas negras y habían 2 frascos ahí, uno con albahaca y uno con pimienta. Y dije, bueno, esto le voy a poner esta que se mira más bonita. Y le puse albahaca y el sabor y me dice, no, ¿por qué le pusiste eso? Me cortaba todos los días, tuvimos que comprar una caja de curitas. En fin, era un desastre. Las ganancias eran mínimas y ¿saben algo bien interesante acá? A pesar que ninguno de los dos, porque hablábamos de cuánto ganábamos y todo, ninguno de los dos habíamos alcanzado a generar ni siquiera nuestro salario. O sea, ni siquiera el salario de Ben en el trabajo que realizábamos los dos, ni mi salario. Y era increíble cómo Dios suplía para cada una de las necesidades. Yo tenía una deuda, yo le dije a Ben, incluso antes de casarnos, yo le dije, mira, yo tengo esta deuda y tengo que cumplir. Con este pago todos los meses. Y él me dijo, pues no importa. El primer mes de casados él estaba que se jalaba el pelo. Y, ¿cómo vamos a pagar esto? Y entonces Dios nos Bueno, y ahí te saltaste. Ay, porque sí, me salté. En ese momento fue donde nos comprometimos y nos casamos ya con el restaurante, ¿no? Ya habíamos renunciado los dos y estamos prácticamente empezando un proyecto familiar y empezando un matrimonio. Y ahí es donde justo les comentaba eso y yo recuerdo, ¿te recuerdas bien que estábamos leyendo Patriarcas y Profetas?
y leíamos de cuando el pueblo de Israel salió de Egipto y cómo se quejaban los egipcios, los israelitas, y decían, pero allá en Egipto teníamos ollas, allá en Egipto teníamos comida, allá en Egipto teníamos tantas cosas y venimos aquí a pasar penas. De alguna u otra forma nosotros estábamos igual quejándonos porque probablemente en nuestros trabajos anteriores estábamos mejor y estamos de alguna manera dudando del plan de Dios, pero Él fue misericordioso con nosotros y seguramente sonreía cada vez que nos veía ahí porque decía, no entienden, no entienden el plan perfecto que tengo para ustedes y para ir concluyendo con el testimonio, para honra y gloria de Dios, hemos vivido ya estos 3 años y medio de matrimonio con el restaurante, ¿no? Tú nos has suplido para cada necesidad, no nos ha faltado absolutamente nada y nos ha dado la enorme bendición de ser padres. Ya tenemos a nuestro primer bebecito, Noah, y que es un amor, y justo vino Noah y las bendiciones de Dios aún fueron más grandes y hasta el momento pues ha sido increíble cómo hizo la diferencia el simple hecho de pedirle a Dios que eligiera por nosotros. Eso considero yo que hasta el momento ha sido la diferencia y pues yo te invito a ti, que estás viendo este video, a que se lo pidas a Dios, habla con Él, dile cuáles son tus preocupaciones y sobre todo suplícale que cualquier decisión que tomes te pueda mantener en sus caminos, que en ningún momento te aleje y que la persona, si es la voluntad de Él, que tú tengas una esposa, un esposo, una familia, si esa es su voluntad, que la persona que te acompañe sea una persona que sume a ese trabajo misionero, a ese trabajo que Dios tiene, sobre todo en estos tiempos en los cuales vivimos, porque son solemnes y Cristo quiere tener un pueblo especial y quiere que tengamos hijos educados especialmente para terminar la obra que Él ya prometió que va a suceder. Muy bien, y solo quiero contarles rapidísimo el regalo de Dios para nuestra boda. Decidimos casarnos sin tener trabajo, sin tener un ahorro, sin tener nada. Y dijimos, bueno, nos queremos casar un 4 y solo estaba el 4 de septiembre. Entonces el 4 de septiembre. Así que empezamos a organizar los planes de la boda. Teníamos únicamente, ¿cuánto gastamos? 400 quetzales gastamos. 400 quetzales. Y de repente el Dios de amor, el Dios todopoderoso nos empezó a suplir. De repente personas, mira, te queremos regalar el vestido, te queremos regalar el pastel, les queremos regalar el lugar, les queremos regalar la comida. No, e incluso llegó el día de la boda y no teníamos dinero para la luna de miel, pero ya estábamos casándonos. Entonces de repente dice, ¿y cómo nos vamos a ir? No tenemos dinero para gasolina. Yo, ¿todavía te preguntas cómo? Si Dios ya nos ha provisto, seguramente va a hacer algo, dejemos lo que haga. Y de repente un amigo muy especial nos regala un sobre con 1,200 quetzales. Fue dinero suficiente que Dios lo multiplicó aún más y tuvimos nuestra luna de miel. Así que desde el inicio Dios estaba proveyendo porque finalmente estábamos cumpliendo su voluntad. El Dios de amor aún sigue haciendo milagros en la vida de cada joven. Lo hizo en nuestra vida y queremos que lo haga en la tuya también. Vívelo. Así que Dios te bendiga. Muchas gracias por acompañarnos hasta este momento. Creo que se alargó más de lo que queríamos, pero gracias a Dios que nos da la oportunidad de poder compartir esas historias maravillosas que perdurarán por la eternidad. Esperamos que tú también tengas una que compartir pronto. Bendiciones.